buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a estar conversando con Natalia Aruguete y Pablo Bukowski. Natalia Aruguete es investigadora de CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, para los que no son de Argentina. Es docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Austral. Hola, ¿qué tal? Justo le estaba preguntando a Pablo si quería empezar. Bueno, inicio yo. Voy a compartir mi pantalla y mientras tanto voy agradeciendo por la posibilidad de este espacio. Me complace que me inviten a compartir este espacio. Le agradezco a Adrián Pino, que fue el primero que me hizo la invitación informal. Y también agradezco estar aquí compartiendo con Pablo y con Natalia la posibilidad de esta charla. Yo voy a detenerme en un caso puntual dentro de distintas investigaciones que hemos venido trabajando con un grupo de colegas bajo la coordinación de Ernesto Calvo, pero también con otros colegas de México y de Brasil. Y en este caso, dentro de ese análisis más comprensivo y comparado que hemos hecho entre estos tres países, me voy a centrar en el caso brasilero y algunas cuestiones que hemos hallado allí. Inicialmente me gustaría tratar de contarles a qué nos referimos cuando hablamos de polarización, no solamente a qué nos referimos cuando hablamos de polarización a secas, sino de polarización afectiva, entendiendo que la polarización no tiene solamente que ver con una disquisición alrededor de temas duros, alrededor de los cuales uno forma una posición y apoya una determinada idea o a un determinado candidato, sino que esta polarización también es afectiva en la medida en la que nos interpela emocionalmente. Cuando analizamos esta percepción de polarización, una de las variantes desde las cuales las analizamos es la de la asimilación y el contraste. Esto quiere decir que independientemente o conjuntamente con la posición que nosotros asumimos, acercamos o alejamos a aquellos referentes, dirigentes políticos, pero también pueden ser celebrities mediáticas, medios institucionales, el referente que fuere, lo acercamos hacia nuestra posición cuando coincidimos con esas ideas, y lo expulsamos dentro del espectro ideológico cuando esas ideas nos generan disonancia, nos perturban ideológica y también afectivamente. No me voy a detener en este caso porque es simplemente mostrarlo como ejemplo, pero uno de los estudios que hemos realizado tuvo lugar en la Argentina, varios tuvieron lugar en la Argentina, pero este tuvo lugar en la Argentina referido a las elecciones de 2017, donde lo que vimos es que el grupo de control que no era expuesto a un mensaje negativo tenía un determinado nivel de esta distancia que lo distinguía de otros referentes, y cuando estos encuestados eran expuestos a mensajes negativos, expulsaban, es decir, el nivel de distancia que los separaba de ese referente al que se hacía alusión o desde el cual se hablaba era mayor, aumentaba muchísimo. Dentro de esta idea de que los mensajes negativos pueden generar distorsiones o alterar estas referencias respecto de cuán cerca o cuán lejos estamos de otro referente, que tiene que ver con el termómetro dentro de los análisis de polarización, lo que planteamos es que los mensajes negativos no solamente nos alejan o nos alejan de esos referentes, sino que además pueden aumentar los niveles de temor, los niveles de preocupación y las sensaciones de riesgo. Y en el caso de la pandemia esto fue muy claro. Me voy a detener básicamente en el estudio que hicimos en Brasil. Allí en Brasil pusimos en campo una encuesta que duró desde el 23 de marzo hasta el 6 de mayo, y en el medio pudimos observar cuáles eran las alteraciones en la percepción de riesgo sanitario y económico que tenían los encuestados, tanto entre los que estaban a favor como los que estaban en contra de Bolsonaro, pero además pudimos ver las alteraciones a lo largo del tiempo. El 29 de marzo, Bolsonaro da este discurso en Zelandia, donde plantea como cuestión muy significativa que de nada sirve huir de la pandemia, de nada sirve huir de la
de la realidad y que tenemos que dejar de ser un país de maricas. Lo que nosotros observábamos es que a partir de este primera expresión que tiene Bolsonaro referida a la pandemia, lo que lográbamos observar era que, si bien los encuestados que se identificaban con los sectores de la oposición política tenían una percepción estable de riesgo, tanto sanitario como económico, que era mayor que la percepción de riesgo sanitario y económico que tenían los encuestados que se identificaban con Bolsonaro, lo cierto es que a partir de este pronunciamiento que hace, de estas declaraciones de Bolsonaro, la percepción de riesgo entre los independientes y entre los opositores aumenta en un 40%. Lo que queremos decir en este sentido es que los mensajes negativos no solamente están armados para atacar a otro, no solamente están armados para embarrar y enlodar el escenario discursivo, sino que también pueden incidir en las percepciones de riesgo sanitario. Entonces, a esto me refería. Fíjense que en el caso de Brasil, lo que podemos observar aquí es que cuando nosotros les preguntábamos a los encuestados si creían que Bolsonaro estaba teniendo una respuesta sanitaria que era apropiada, veíamos que aquellos que se identifican con Bolsonaro tenían una apreciación positiva, quienes se identificaban con la oposición tenían una apreciación negativa, del mismo modo que aquellos que se autoposicionaban como independientes o como indecisos. Y en el mismo sentido, aquellos opositores tenían una percepción de riesgo tanto económica o de posibilidad de perder su trabajo como sanitaria, de la posibilidad de contagiarse de COVID-19, positiva respecto de quienes se identificaban con Bolsonaro. Y como cierre de esta idea, quiero mostrar qué tipo de efectos habíamos observado en estos encuestados en distintos tratamientos. Nosotros subdividimos en distintos grupos, teníamos un grupo de control y grupos que eran tratados con mensajes negativos, mientras que otros eran tratados con mensajes positivos de manera aleatoria. Lo que queríamos era observar qué tipo de reacción tenían estos encuestados a este tipo de mensajes. Cuando hablamos del tipo de reacción que teníamos en estos encuestados, nos referimos sobre todo al tipo de reacciones que reportaban tener en redes sociales. Asumimos que, conceptualmente, que un usuario de redes sociales que retuitea un mensaje, es decir, que lo replica en su propio muro sin responder y sin hacer ningún comentario, tiene una mayor propensión a aceptar ese mensaje que si le da una respuesta a ese mensaje, que puede ser crítica según el nivel de autoridad, el nivel de índice que tiene el autor de ese mensaje. Entonces, fíjense que lo que observábamos era, nosotros tratamos con los mismos tipos de mensajes, con pequeñas variaciones, tanto con el dirigente de la oposición, Fernando Haddad, como con Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. A todos los encabezábamos más o menos de la misma forma, pero terminaba esos posteos, en el caso de los positivos, con un mensaje mancomunado de dar respuesta de manera conjunta y colaborativa a la pandemia, y en el otro caso tenía que ver con una crítica a la oposición o al oficialismo. Y lo propio hacíamos con Haddad. Aquí había un mensaje de convocar a distintos poderes, a congresos, a empresarios y a la comunidad en su conjunto para dar respuesta a esto, y en el caso del mensaje negativo, lo que había era una crítica y una responsabilización al gobierno de Jair Bolsonaro y a Jair Bolsonaro en particular respecto de qué tipo de respuestas y cómo estaba sopesando el riesgo en el marco de la pandemia. Lo que observamos en este caso es una resistencia por parte de los encuestados a aceptar y republicar mensajes que son negativos. Fíjense que aquellos encuestados que se identifican con Bolsonaro, cuando se encuentran con un mensaje negativo del propio Bolsonaro, los propios encuestados tienen una propensión a reproducir y a replicar ese mensaje
que es menor a que cuando los que se identifican con Bolsonaro se encuentran con un posteo de Bolsonaro que tiene un mensaje positivo, ¿no? Me refiero a esta diferencia y a esta diferencia. En este caso dan esta respuesta, en este caso dan esta otra respuesta. Lo propio, y mucho más aumentado, ocurre con quienes están identificados con el referente de la oposición. Cuando se encontraban con un mensaje negativo del referente de la oposición, la propensión a dar retweet era de un 32%, cuando se encontraban con un mensaje positivo por parte de ese mismo referente, la propensión a reproducir y a compartir ese mensaje era de un 43%. Entonces, lo que observamos aquí es que los encuestados, digamos, los usuarios de redes sociales tienen una mayor tendencia a propagar y compartir mensajes que consideran positivos y que tienden a una respuesta conjunta a la pandemia. Lo propio observamos en Argentina y también en México, mucho más que una respuesta negativa, polarizante e identitaria, ¿sí? Por supuesto, esto se dio mucho más en el mensaje de la oposición. Ahora, un dato de contexto que también permite mostrar qué tipo de efectos tiene esto sobre el comportamiento, lo que veíamos es que en el caso de la Argentina, donde el mensaje general al comienzo de la pandemia era un mensaje de colaboración interpartidaria, y en cambio en Brasil era un mensaje mucho más polarizante, lo que observamos es que en el caso de la Argentina, la caída en la movilidad de la gente fue de un 33% frente a un 22% del caso de Brasil. Lo propio habíamos visto cuando comparábamos Argentina con México y también cuando comparábamos Argentina con Estados Unidos. Y esto lo habíamos tomado entre marzo y el 6 de junio aproximadamente. Entonces, a modo de síntesis de lo que venía planteando, cuando hay una suerte de preactivación con mensajes positivos que encuadran el mensaje en términos de sobrevida, la percepción de riesgo es menor. En cambio, cuando los políticos o los referentes que son autores de esos mensajes preactivan una idea de muerte, una idea polarizante, una idea de mayor desequilibrio, aumentan las percepciones de riesgo. Al mismo tiempo, en ese marco de las campañas, de las posibles campañas negativas, las fake news como una de las expresiones de esas campañas negativas, las pensamos como operaciones políticas que incluyen la falsedad, la tergiversación y la descontextualización, pero tienen un propósito deliberado de generar un daño, de desestabilizar discursivamente la discusión y de, por supuesto, activar a los usuarios propios. Insisto, desmovilizan la conversación, activan emocionalmente e identitariamente. Nosotros entendemos la polarización identitaria como una polarización emocional y afectiva, y además terminan cambiando el encuadre y por ende las percepciones de tranquilidad, estabilidad o su contrario del riesgo que puede haber, el riesgo sanitario en el caso de la pandemia. Nuevamente, muchas gracias, espero no haberme excedido con el tiempo.